Las variables económicas de la actualidad hacen que se hable bastante del Rodrigazo. En el Meridiano 64 de hoy, en este bloque puntualmente, vamos a charlar sobre qué fue el Rodrigazo, cómo fue la cuestión previa a lo que ocurrió después. Para esto lo hemos invitado al profesor, doctor en Historia, investigador del CONICET, César Kach. Profe, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por No, invitarme. por favor, profe, gracias por acercarse acá a charlar sobre este tema. A ver, podemos empezar prácticamente de cero explicando qué fue el Rodrigazo, qué venía pasando antes, en el último gobierno del peronismo y qué pasó después. Bueno, para decirlo sintéticamente, el Rodrigazo tuvo lugar el 2 de junio de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, durante el gobierno de Isabelita. El ministro de Economía era Celestino Rodrigo, un hombre vinculado al equipo de José López Rega, que era el ministro de Bienestar Social. Y en ese principio de junio de 1975, Celestino Rodrigo devaluó la moneda nacional en un 100%, lo que significó también un aumento de tarifas y un aumento de combustibles del 100%. De un día para el otro esto. Claro, en realidad estas medidas tomadas por Celestino Rodrigo se relacionaban con el fracaso de la política inicial que desarrolló el tercer gobierno peronista. Cuando Perón regresó al país en 1973, tenía la idea de dos pactos, un pacto político y un pacto social. El pacto político significaba un acuerdo con el radicalismo, básicamente con Ricardo Balbín, y podríamos decir que en el periodo 73-76 este pacto político funcionó bien, en la medida que el radicalismo fue una oposición constructiva, una oposición leal al gobierno constitucional. El pacto social, el segundo pacto, consistía en un acuerdo entre la CGT, en representación de los trabajadores, la CGE, Confederación General Económica, en representación de los empresarios, y el Estado, que significaba básicamente que tras un aumento salarial del 20%, se congelaban precios y salarios durante 2 años. Esto implicaba congelar las paritarias durante 2 años. Si bien en los primeros meses la inflación heredada de la anterior dictadura militar, la inflación bajó considerablemente, fue exitoso durante los primeros meses, sobre fines de ese mismo año 1973 se produce la crisis del petróleo, ¿no? La crisis internacional del petróleo, lo cual hace subir los combustibles. Reaparece la inflación. ¿En aquellos tiempos tampoco teníamos soberanía energética? Estábamos en una situación de ahora que tenemos que exportar gasoil, que tenemos que exportar gas. Yo creo que era menor la dependencia energética. Pero de todas maneras repercutía sobre los precios y generaba inflación. Por otra parte, el mercado común europeo cerró las exportaciones de carne argentina debido al tema de la aftosa, con lo cual este plan económico inicial del tercer gobierno peronista hizo agua. Al primer ministro, el cerebro del pacto social era un empresario nacional, José Helbar, que, bueno, tras el fracaso del pacto social va a ser reemplazado por otro ministro de Economía, Gómez Morales, y finalmente por Celestino Rodrigo. Ahora, ¿cuál fue? Decíamos de aumento de los combustibles del 100%, aumento de las tarifas del 100%, devaluación. Y habíamos dicho un aumento salarial del 20%. Exactamente. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue imponentes movilizaciones obreras y populares de rechazo a esta devaluación, a estos aumentos de precios. Los empresarios en realidad
muchos empresarios concedieron grandes aumentos. Hubo aumentos salariales de hasta el 200%, llamativamente, que bueno, eran tan es así que el gobierno de Isabelita se negó a homologar esos aumentos salariales. Los del 200. Exactamente, de 100, 150, 200, porque obviamente se escapaban todas las variables económicas, digamos. Estaba la hiperinflación al alcance de la mano. Entonces, la reacción a esta medida de no homologar los aumentos salariales por Isabelita fue el primer paro nacional de la CGT contra un gobierno peronista. Lorenzo Miguel, que era el secretario general de la Unión Obrero Metalúrgica, llama a una huelga general. Hay una gran movilización de la CGT, que es acompañada también por sectores más radicalizados del movimiento obrero, que cuestionaban a la propia CGT, por sectores de la izquierda obrera, que también estaban en la calle, y Isabelita se ve obligada a retroceder sobre sus pasos. Celestino Rodrigo dimite y también renuncia López Rega, quien se va del país. Porque en realidad Celestino Rodrigo era un hombre vinculado al equipo de López Rega. ¿Cómo era la situación social y sindical y la conciencia de clase de aquellos años en contrapartida con la de hoy? Porque usted estaba comentando los aumentos tremendos que hubo en los precios, la diferencia paritarias del 20 a paritarias del 180, 200%. Este año, por ejemplo, hubo aquí en Córdoba paritarias del 30% anual y paritarias del 90% anual. No ocurrió nada de eso. Digamos, tenemos un dólar oficial en 130, un paralelo en 300. Hay algunos números que son similares a estos que está narrando hoy. ¿Cuál es el riesgo de que esto vuelva a ocurrir o no? Bueno, hay un rasgo común, que es que el Estado argentino, pese a ser un Estado grande, es un Estado asediado por intereses corporativos organizados, ¿no? Es un Estado asediado por la puja sectorial, que muchas veces esa puja sectorial, que es legítima, se convierte en lucha facciosa. Es decir, ¿Cómo ser? En la defensa intransigente de un interés sectorial desinteresado de alcanzar soluciones de compromiso, ¿no? Es decir, nadie quiere ceder nada. ¿Qué sectores no quieren ceder en estos momentos? Los distintos sectores de la sociedad. O sea, la sociedad argentina, los distintos sectores, son propensos a defender de un modo acérrimo, sin concesiones, sus intereses sectoriales, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito del mundo de los trabajadores. Ahora, creo que hay una gran diferencia. Creo que hay una gran diferencia entre la coyuntura actual y la de aquellos años. Y es que en aquellos años la sociedad argentina descansaba en una estructura de trabajo formal, trabajo en blanco, trabajo organizado, trabajo formal. En nuestros días, esos sectores que antes, los que trabajan en negro, los que no tienen un contrato de trabajo o los que no trabajan, los que no tienen empleo, ese enorme sector informal de la economía es el que tiende a predominar. Hoy crece a un ritmo más rápido el sector informal de la economía que el sector formal. Es decir, lo que en el siglo XIX Carlos Marx llamaba el lumpenproletariado, aquellos que ni siquiera son obreros, sino que están en un nivel más inferior, digamos, más bajo que el de la clase obrera, hoy tiende a ser un sector mayoritario, ¿no? Porque el desarrollo capitalista en Argentina no genera una... la sociedad argentina no genera un sistema económico capaz de absorber... Puede ser por los frenos del Estado, y también le quiero preguntar sobre esa intransigencia de la cual usted habla, porque la inmensa mayoría de los sindicatos son genuflexos y vienen arreglando muy por debajo de lo que es la inflación, y eso de alguna manera es ceder. Sí. Ni hablar de los jubilados, por ejemplo, que ganan 117 dólares. Del 85% de los jubilados cobra un estipendio miserable de 117 dólares. Sí, 30.000 pesos. Realmente, 37, sí. Realmente los jubilados son hoy una variable de ajuste central del gobierno nacional. Y es cierto lo otro que dijiste, digamos.
la identificación de algunos gremios importantes con el oficialismo hace que sus demandas sean más intensas de lo que lo serían ante un gobierno que no fuese peronista. Ahora le preguntamos que nos explique qué fue la masacre de Trelew, cómo y por qué se dio. Sí, el 15 de agosto de 1972 se produce una fuga del penal de Rawson en la que participan presos políticos de distintas organizaciones guerrilleras, básicamente del PRTR, de Montoneros y de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. El objetivo era llegar al aeropuerto para ocupar un avión y irse del país. Bueno, este objetivo lo logran únicamente 6 de los presos que se fugan y por consiguiente 19 quedan en el aeropuerto. Y bueno, son encerrados por las fuerzas de seguridad. Se rinden ante un juez con la condición de que no se tomen represalias y con la promesa de que iban a ser devueltos al penal de Rawson. Pero en lugar de ser vueltos al penal de Rawson, se los lleva a una base de la Armada, a una base naval que se llama Almirante Sar. Bueno, y en la noche en el amanecer, digamos, del 22 de agosto a las 3 de la mañana, se los saca de sus celdas y estando en la puerta de cada una de las celdas se los fusila. Por lo tanto, los cuerpos caían adentro de las celdas. Hubo 3 sobrevivientes que luego pudieron contar la historia. La masacre de Trelew tuvo hondo impacto en la ciudad de Córdoba. Y te explico por qué, Gabriel. Porque gran parte de los fusilados, de los asesinados, eran cordobeses o vivían en Córdoba. Por ejemplo, Susana Lesgar había sido estudiante de la escuela Alejandro Carbó. Otros habían sido, por ejemplo, estudiantes del Colegio Montserrat. Otro había sido estudiante del Liceo Militar General Paz. Otros habían estudiado medicina en la Universidad Nacional. Algún otro en la Universidad Católica de Córdoba. La característica general de las víctimas es que eran estudiantes, veinteañeros, ilustrados. Todos eran estudiantes, provenían del mundo estudiantil, y eso generó un hondo impacto. ¿Podemos recordar por qué estaban presos? ¿Eran presos políticos? ¿Habían cometido algún robo, algún delito? Bueno, frente a las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse, se constituyeron grupos armados, organizaciones guerrilleras, que se planteaban derrocar a la dictadura a través de la lucha armada. Estos jóvenes, en consonancia con un clima de época, habían optado por esa decisión. En ese momento el gobierno era el gobierno del general Lanusse. Si bien la masacre fue cometida por la Armada, la responsabilidad directa es de la Armada Argentina, de la Marina, digamos. El presidente Lanusse avaló la versión oficial de la Armada, según la cual había sido un intento de fuga. Profe, durante esa dictadura, ¿estaba establecida la pena de muerte en la Argentina? Obviamente no de esta manera, pero si se le hubiese hecho un juicio, ¿lo podrían haber hecho bajo condiciones legales? Sí se estableció en algún momento, y habría que señalar otro dato importante. El mismo día de la masacre, el 22 de agosto, se sacó un decreto por el cual se prohibía a los medios de comunicación dar versiones no oficiales de lo sucedido, ¿no? Con lo cual era clara la intencionalidad. Digamos, censura previa, como era común en aquellos años. Sí, y básicamente tenía que ver con este episodio, de que no se difundiesen versiones alternativas. Bueno, ¿y cómo surgen las versiones alternativas y cuánto demoran en aparecer?
Bueno, por los testimonios de los sobrevivientes, que al año siguiente, el 11 de marzo del 73, hay elecciones, gana el presidente Cámpora, quien va a ser el presidente de la Nación, y se difunden con detalles los testimonios de los sobrevivientes. Recién en esas semanas que No, gobernó pero digamos, Cámpora. Sí, pero digamos, informalmente, digamos, era muy extensa la desconfianza. Era muy extensa la desconfianza. Cuando Hermes Quijada, que era un alto militar de la Armada, explicaba por televisión, una televisión que en ese momento era blanco y negro, explicaba con un pizarrón y con un puntero cómo se habían querido escapar, la juventud de la época y la gente en general no le creía, ¿no? Era totalmente inverosímil la explicación que había dado la Armada. Ni siquiera pudieron inventar algo creíble. No, porque los presos se habían rendido ante un juez con la condición de que no les hagan nada y que los devuelvan a la cárcel, ¿no? O sea ¿Cómo finalmente se va debilitando este gobierno para llamar a las elecciones, Cámpora y el posterior regreso de Perón? Bueno, había dos factores centrales. Primero, que desde el Cordobazo, desde 1969, había habido, se estaba viviendo un ciclo de ascenso de las luchas populares, de las luchas obreras, con un sesgo claramente antidictatorial. Y segundo, el papel de Perón, que Perón se había puesto de acuerdo con Ricardo Balbín, habían formado un frente antidictatorial común, una coalición antidictatorial común, que se llamó la Hora del Pueblo. Por primera vez en la historia argentina, radicales y peronistas se pusieron de acuerdo para luchar contra una dictadura, y eso, más la inmensa presión de las luchas obreras y populares, obligaron al gobierno del general Lanusse a intentar una salida que él denominó Gran Acuerdo Nacional, que suponía el llamado a elecciones, pero suponía también la intención de proscribir a Perón y que las Fuerzas Armadas ejerciesen sobre el futuro gobierno democrático un papel de tutela. Ninguna de las dos cosas las pudo cumplir. Después serían los mismos imberbes que después señaló Perón. En el caso de Montonero sí, pero no solamente había militantes de Montonero. ¿Cuándo se da ese cambio en Perón? El rol de Perón fue el de un bombero piromaníaco. ¿Por qué un bombero piromaníaco? Porque él alentó a las organizaciones armadas peronistas, ¿no? Hablaba de la juventud maravillosa, citaba a Mao Zedong, decía que el poder nace en el caño de un fusil. Eso decía Perón en los 70. Cuando llega a la presidencia, cuando vuelve a la Argentina, vuelve con otro discurso, ¿no? Y tras la masacre de Ezeiza, que fue otra de las grandes masacres impunes de la historia argentina, y cuya responsabilidad fue del Diosinde, que era el secretario de Deportes, que formaba parte del Ministerio de Bienestar Social presidido por López Rega. Perón lo único que hizo fue decir, bueno, el peronismo es lo que las 20 verdades justicialistas dicen que son. Es decir, le dio la razón a la derecha peronista y más aún, se negó a formar las comisiones investigadoras, una comisión investigadora parlamentaria que era insistentemente reclamada por los diputados más democráticos del Parlamento argentino.